Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Riesgo cibernético ha cuantificado su pérdida financiera por un ataque cibernético. Willis Tower Watson le da la más cordial bienvenida y vamos a iniciar en los próximos 2 minutos. Pónganse cómodos. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en el día de hoy en este webinar que ha organizado Unity Willis Tower Watson para todos nuestros amigos y clientes. Estuvimos buscando en realidad un tema de actualidad para poder transmitirle la experiencia dentro de la organización de algo pues que se ha vuelto prácticamente un tema de día a día sobre los temas de los riesgos cibernéticos. Hoy no nos queremos enfocar o no queremos enfocarnos tanto en el tema de la cobertura en sí, porque de eso yo creo que hemos hablado anteriormente y estamos en la mejor disposición de que los equipos puedan a todos nuestros amigos y clientes poder explicarle en detalle la cobertura, sino de algo que va un poco más profundo y en detalle. Y para eso tenemos aquí a Fernando Sevillano que nos acompaña desde Madrid, que es el head de la parte de consultoría para los temas de ciberriesgo, que es el tema, yo diría, de la pregunta del $1.000.000, como dicen por ahí, ¿cuánto en realidad nos puede afectar a nosotros una pérdida de temas cibernéticos? Cuando hemos tenido reuniones con un CEO, con un CFO, con alguien directamente head de tecnología, es curioso de que es una pregunta que nadie tiene una respuesta concreta, porque de qué manera puede afectarnos a nosotros con relación a los revenues, pues de qué manera nos puede afectar en el EBITDA, en el resultado financiero, en qué periodo de tiempo. Hay muchas preguntas en realidad que salen con relación a eso y y la razón principal de estas preguntas es de que Willis Tower Watson se ha enfocado en crear esta práctica de consultoría para poder ayudar a nuestros clientes a poder cuantificar básicamente pues, esa pérdida, cuánto sería y cómo sería. Por eso tenemos a Fernando que nos acompaña desde Madrid, así que le damos la bienvenida a Fernando, que es nuestro experto para Iberoamérica. Es un recurso que está disponible para nosotros en toda la TAM y también para nuestros clientes en Panamá y Centroamérica. Para que nos cuente un poquito más de esto hoy, Fernando, que yo sé que va a ser de muchísimo interés para todos nuestros amigos y clientes, ¿no? Así que le agradezco el tiempo
y yo lo dejo en las manos de Fernando para que lo lleve en esta presentación. Y al final, con muchísimo gusto, nos mandan las preguntas por medio del chat para tratar de responderlas. Si no es posible responderlas al final de la presentación, con muchísimo gusto se la mandaremos pues por escrito a cada uno de los participantes. Así que Fernando, gracias por estar con nosotros y saludos a Madrid y te dejamos en control de la presentación. Y se nos acaba de unir también Marcela, que tenía problemas de internet, que es la líder regional para la parte cibernética también dentro de Wix. Así que lo dejo en manos de Fernando y de Marcela para la presentación. Gracias. Gracias Tito. Buenos días a todos y nada, es un placer, un privilegio poder estar con vosotros este ratito para, como comentaba Tito, hablaros un poco de cuál es nuestra propuesta de valor acerca de, o nuestra propuesta para ayudaros a cuantificar y a responder a esta pregunta que poníamos en el webinar, ¿no? ¿Ha cuantificado su pérdida financiera por un ataque cibernético? Bueno, pues vamos a ver si durante estos 55 minutos que nos quedan somos capaces de responderlo. Creo que mi compañera Marcela, que como ha comentado Tito es la líder regional de ciberriesgo, está ya con nosotros. Marce, ¿estás por ahí? Marce, ¿me escuchas? Te escucho, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Marce. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Disculpas, es que mi computador hoy ha estado un poquito difícil, pero bueno, ya estoy acá. ¿Cómo Ya está. están? Nada, oye, pues nada, pues aquí bien. Ahora contigo también el webinar, pues mucho mejor. Bueno, pues si os parece, Marcela y yo hemos preparado esta presentación, este webinar con mucho cariño y si os parece, vamos a abordar estas cuatro secciones, ¿no? durante este ratito. En primer lugar, Marce os va a explicar una visión actual, ¿no? ¿Dónde están, desde su punto de vista como gran conocedora del mercado asegurador, una buena gestora también de riesgos, cuál es la situación actual del ciberriesgo actualmente? Luego, en una segunda parte, teniendo en cuenta este contexto, pues queremos proponer una forma de gestionar el riesgo, es decir, cómo gestionar un entorno tan cambiable, tan dinámico como es el ciberriesgo. Y luego hablaremos y haremos una discusión abierta en la que analizaremos cómo la estrategia de transferencia puede ayudar también pues, a que esa gestión del riesgo se complemente, que sea un cierre, que sea pues, ese ciclo de mejora continua de gestión del riesgo pues, quede complementada con la estrategia de transferencia. Y como comentaba Tito, pues al final, pues, si da tiempo, pues nos gustaría hacer con vosotros algunas conclusiones, algún pequeño debate y bueno, pues atender a todas las cuestiones, preguntas que hayan podido surgir y si os apetece ponerlas en el chat o, bueno, pues compartirlas abiertamente. Entonces, Marce, te voy pasando y dejo que empieces tú con esta visión actual, muy en la cresta de la ola sobre el ciberriesgo. O sea que todo tuyo. Claro que sí, perfecto. Bueno, gracias Fernando y gracias a todos, a Tito y a todos por la invitación. Bueno, como mencionábamos al principio, hoy no nos vamos a enfocar tanto en el seguro, quisiéramos hablar del riesgo, pero igual queremos tocar un poquito el tema. Como bien lo dijeron en nuestros cargos, yo soy muy enfocada en la parte del seguro y Fernando es enfocado más que todo en la parte del riesgo. Entonces, como que queremos dejarles ambas perspectivas. Queremos empezar con una visión actual, qué está pasando. Yo voy a hablar un poquito del mercado, de lo que hemos visto en el seguro y Fernando va a hablar del riesgo. Pero no podemos empezar a hablar o darles una visión actual de los riesgos cibernéticos sin hablar del COVID, de la pandemia. El COVID fue algo que marcó, que nos dividió, digamos, de todo este camino que estábamos llevando de riesgos cibernéticos en dos, tocando el tema del seguro, pero sin tocar el tema del seguro fue algo que nos cambió. A raíz de la pandemia pasamos a trabajar de una manera remota, sin estar preparados, sin previo aviso, entonces la exposición de las empresas se incrementó. Las empresas ahora eran más vulnerables porque estaban trabajando de una manera que no conocían, para la cual no estaban preparadas y pues obviamente los hackers aprovecharon y además no solo los hackers, también otras exposiciones que teníamos como un error humano también se incrementaron. Entonces esto hizo que los riesgos cibernéticos cobraran mayor relevancia y a nivel de seguros esto hizo que la siniestralidad en los seguros se incrementara. Los siniestros, las aseguradoras y reaseguradoras empezaron a sufrir pérdidas
empezaron a recibir pérdidas por parte de sus clientes, empezaron a pagar un mayor número de pérdidas. Antes en Latinoamérica casi no teníamos siniestros, ahora tenemos varios. Entonces esto también lleva a que el mercado, como decimos nosotros en nuestro lenguaje de seguros, el mercado se endureciera. Este mercado ahorita las capacidades disminuyeron, las primas están subiendo, los deducibles están subiendo, y lo que pasa es que para que podamos acceder a un seguro tenemos que tener una buena información y un buen riesgo. Entonces, por eso nosotros hoy les queremos decir que, bueno, antes de hablar de un seguro y antes de enfocarse en un seguro, siempre hay que mirar primero nuestro riesgo para saber en qué estamos y hacia dónde vamos. En la siguiente diapositiva quería mostrarles como algunas estadísticas derivadas de la pandemia. Como al principio, cuando empezó la pandemia, muchos clientes nos preguntaban qué relación puede tener el COVID con los riesgos cibernéticos. Al principio, como en enero del 2020, y en ese momento, la verdad no lo teníamos muy claro, decíamos, no, pero esta es una enfermedad, este es un tema como de salud, no puede tener mucho que ver con el tema de riesgos cibernéticos y al final tuvo todo que ver. Entonces acá les traemos unas estadísticas para que vean como un poco el impacto del COVID-19 sobre los riesgos cibernéticos. El 77% de los tomadores de decisiones en las empresas dicen que el COVID incrementó su presupuesto en transformación digital. Entonces, si bien pudo ser algo negativo por la exposición, también puede ser algo positivo porque las empresas empezaron a invertir más en transformación digital. El COVID aceleró la transformación digital varios años y lo que las empresas tenían que hacer, yo digo que en 5 o 10 años lo hicieron en 1 casi. Entonces, pues también por eso todos, digamos, todos los temas que estamos teniendo en este momento. 25% de los ataques en el 2020 estuvo relacionado con ciberdelincuentes que estaban explotando el COVID-19. En el 2021 también pasó eso. Entonces, siempre tratan de explotar alguno de los temas. Por ejemplo, al principio salían estos mapas donde decían dónde va el número de contagios en cada uno de los países. Muchos de estos mapas podían contener códigos maliciosos. Ahora la información de las vacunas, por ejemplo, los hackers aprovechan, envían información errónea, información falsa y hacen que las personas que son más vulnerables, que quieren buscar este tipo de información, pues caigan en esos links maliciosos. También se incrementó el tema de las multas en las legislaciones de protección de datos. Hay una legislación muy estricta en la Unión Europea, ya empezó una ley en Brasil bastante estricta, mucho más estricta que la de la Unión Europea. Hay países, Panamá está empezando con una legislación en esta naturaleza y muchos países en Latinoamérica lo están haciendo también. Entonces, en el 2020 incrementó el tema de las multas, pero también aceleró todo el tema legislativo en ese sentido. También el gasto en la nube aumentó, pues por todo lo que estoy mencionando, y las empresas aceleraron su digitalización 3 o 4 años. Entonces, en la siguiente les quiero mostrar cuáles son, digamos, las amenazas más frecuentes que se derivan del COVID. Primero está el phishing. El phishing son esos correos, o el phishing es una forma de ingeniería social. La ingeniería social es cuando los hackers tratan de utilizar un usuario legítimo para que éste, de una manera legítima, les dé información, como engañándolo, les dé una información para que ellos puedan acceder a unos sistemas o robarse una información. Entonces, esos correos que nos llegan, por ejemplo, del banco diciendo, mira, tu cuenta ha sido atacada, necesitamos que actualices tus datos, o un mail de Netflix diciendo, mira, accede a este link y tendrás Netflix por 1 año gratis, o así como esos temas que resultan tan atractivos, esos correos suelen ser phishing y ellos suplantan la empresa que están tratando de imitar, Netflix o el banco o de lo que estemos hablando, y tratan de convencer a la persona para que haga clic y para que dé sus datos o les dé acceso a esto. Esto se incrementó por el COVID de una manera significativa. Y el segundo es el ransomware. El ransomware es un malware donde se exige una extorsión a cambio. Digamos, el malware ingresa a los sistemas, encripta, bueno, hay muchos tipos de ransomware, pero puede encriptar la información, puede encriptar los sistemas y le dice a los usuarios, bueno, paguen, no sé, tantos bitcoins para que liberemos su información o liberemos sus sistemas y ustedes puedan seguir operando normalmente. Este tema de la extorsión se incrementó significativamente, esto ya existía, pero es algo que estamos viendo ahorita con números altísimos, es una preocupación general del mercado muy importante. Entonces, estos, digamos, son los temas que queremos resaltar, además de todos varios que ya existen. Quiero mostrarles acá algunos ejemplos de siniestros o de eventos que han existido a nivel global que para nosotros son muy relevantes. Primero está el que existió, el que le ocurrió a Colonial. Colonial es una empresa de petróleos, de oil and gas.
ellos sufrieron un ransomware y lo que pasa y lo importante en este siniestro es que el ransomware llegó a los sistemas de control industrial. Todos tenemos unos sistemas informáticos, que es normalmente por medio de los cuales operamos, pero las empresas que pertenecen al sector industrial tienen unos sistemas operativos. Estos sistemas operativos son los que manejan, por ejemplo, en el caso de Colonia, los oleoductos. Entonces, lo que hizo el ransomware fue afectar esos sistemas de control industrial, esos sistemas operativos que manejaban los oleoductos. Entonces, lo que pasó es que ellos no podían acceder a la operación del oleoducto y esto fue un caso de emergencia, un estado de emergencia en Estados Unidos, afectó los costos del petróleo, bueno, generó muchos daños colaterales y lo que hizo la empresa y la decisión que tomó la empresa fue pagar la extorsión que era de $5 millones. Muchas veces estas empresas de esta naturaleza insisten en que ellos no van con sus políticas, no van de acuerdo a pagar este tipo de extorsiones. No sabemos cómo eran las de Colonial, pero sabemos que al final fue una decisión que tomaron porque el impacto de seguir con ese ransomware en sus sistemas era peor. También está lo que le ocurrió a JBS Foods, que también sufrió un ataque de ransomware en el 2021. Esto es una fábrica de carnes. Aquí lo que pasa fue que podemos ver que cualquier industria o cualquier sector puede resultar vulnerable, bien sea por un ataque de un hacker o por el pánico. Acá lo que más afectó a esta empresa fue el pánico de los compradores de la carne y pudo haber afectado a la industria. Al final no afectó, no generó daños significativos en la industria, pero la empresa tuvo que pagar $11 millones de la extorsión. Los siguientes son Microsoft y SolarWinds. Estos son ejemplos de que los riesgos cibernéticos son sistémicos, que si afectan a una empresa que presta un servicio, como lo hace Microsoft, o SolarWinds es una empresa desarrolladora de software. Entonces, si ellos prestan un servicio de software, las personas que adquieren esos software pueden verse, si la empresa que está prestando el servicio se fue afectada por un hacker, estas personas que compran sus servicios pueden verse también afectadas y eso fue lo que ocurrió. A Microsoft le afectaron o le atacaron, le explotaron una vulnerabilidad que tenía el software de Microsoft Exchange y lo que hicieron fue afectar a las empresas que lo utilizaban y en el caso de SolarWinds afectaron un software de ellos que se llama Orion y esto generó pues una afectación en hasta 18.000 empresas se vieron comprometidas. Y por último está lo que le ocurrió a AXA. AXA es una aseguradora. Ellos en Asia en un momento dijeron que ya no querían seguir cubriendo o que pensaban no seguir cubriendo la extorsión cibernética. La extorsión cibernética está cubierta por medio de la póliza. Si a una empresa le ataca un ransomware y le pide un cobro para eliminar digamos, todos esos códigos maliciosos que acaba de introducir la encriptación en los sistemas, esa extorsión puede cubrirse por medio de la póliza. Entonces, AXA en un momento dijo, no estamos de acuerdo y no vamos a seguir pagando eso, y en los días siguientes ingresó un ransomware a sus sistemas y le comprometió grandes bases de datos. Entonces, ahí creemos que más que afectar a la empresa, querían más bien enviar un mensaje. Listo, y bueno, ya para dar la palabra a Fernando, quisiera como dar una conclusión general a todo lo que estoy hablando. Primero, 2021 estuvo marcado por ransomware, eso es algo de lo que se habla en esta industria, tanto en el seguro como en el riesgo, vamos a hablar de ransomware. Si ustedes quieren mirar el tema del seguro o quieren revisar el tema del riesgo, siempre es muy relevante revisar cómo están ustedes frente a sus seguridades y controles para evitar un ataque de ransomware. La mayoría de las aseguradoras piden un formulario de ransomware para ver ustedes cómo están frente a estos ataques que se están presentando. No que los otros no sean relevantes, pero como hemos visto que el ransomware está afectando tanto, pues es algo que tenemos que revisar. En Latinoamérica hemos visto que las empresas no están preparadas, no tienen controles y seguridades mínimos requeridos. Hemos visto que para algunas empresas y críticas, incluso de sectores relevantes, como que hay seguridades y controles que para algunas empresas son importantes y para otras no. Entonces tienen que revisar internamente, bueno, cómo estamos con nuestro riesgo. Como mencionamos, el seguro no es la única solución porque el riesgo, antes de salir a conseguir un seguro, el riesgo como tal tiene que estar bien. Ustedes tienen que tener buenos controles y buenas seguridades para poder conseguir un buen seguro. Entonces, primero tenemos que mirarnos internamente y después sí, transferir el riesgo. Pero también tenemos otra problemática cuando salimos a transferir el riesgo, la información que estamos recibiendo es deficiente. Estamos acostumbrados a que diligenciamos un formulario un poco, bueno, no era tan sencillo, pero era un solo formulario y con eso conseguíamos términos. En este momento ya no es tan fácil, los aseguradores están siendo mucho más exigentes con lo que preguntan. Si se diligencia un formulario, los aseguradores y reaseguradores van a salir preguntando más información
información, pidiendo aclaraciones, lo que es natural porque ellos necesitan saber, las empresas que quieren ser aseguradas, cómo están en cuanto a sus seguridades y controles, pero necesitan saber bien a profundidad, y esta es una información que no se puede reflejar 100% de una manera natural en un formulario. Entonces, la información en este caso está cobrando una mayor relevancia. Entonces, llegó el COVID, generó mayor exposición, generó alta siniestralidad, nos dimos cuenta que no estamos preparados, se endureció el mercado y ahora vemos la relevancia de, además de contratar una póliza, de revisar nuestro riesgo al interior. ¿Listo? No sé, Fer, si nos quieras dar entonces tu visión sobre cómo está el riesgo en este momento después de todo lo que acabo de mencionar. Sí. Gracias, Marce, por tu, como siempre, brillante exposición. Pues sí, la verdad es que el año 21 ha sido un año complejo por todo lo que has comentado. Y permitidme ahora que profundice un poco más en lo que ha comentado Marce, desde la perspectiva del riesgo, ¿no? Del riesgo en particular. Y me gustaría comenzar analizando un poco algunos de los datos o de las estadísticas que surgen del informe de Global Risk Report del año 2021, que fue auspiciado por el World Economic Forum, en la que, como veis aquí en esta figura, hemos rescatado algunas cifras, yo creo que interesantes y que me gustaría compartir con todos vosotros, ¿no? Como veis aquí, este informe lo que hace es entender hasta qué punto las personas que responden a la encuesta consideran una amenaza crítica, una determinada amenaza puede considerar como crítica, y si esta amenaza crítica es considerada crítica a 2 años, en azul, a 3-5 años, en moradito, o a 5-10 años, en amarillo, como veis en esta figura. Entonces, fijaros, el primer insight, ¿no?, que me gustaría comentar es que el 39% de los encuestados piensan que un fallo de ciberseguridad puede llegar a ser o es una amenaza crítica para el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que el 39% de los encuestados cree que todo el tipo de mitigaciones que se han implantado en vuestras compañías, mitigaciones técnicas, quiero decir, firewalls, anti-malware, EDRs, todas las tecnologías no van a ser insuficientes para mitigar o para contrarrestar a los adversarios que tenéis, las amenazas de ransomware, de brecha de datos, los diferentes grupos APTs, etc. Por tanto, este dato es significativo. Y fijaros que en diagonal, si nos vamos ya a medio plazo, 3-5 años, este porcentaje del 39 se incrementa a cerca del 50%, es decir, el 50% de los encuestados piensa que las medidas de mitigación implantadas van a ser insuficientes para evitar que se produzca una pérdida en vuestra compañía a consecuencia del ciberriesgo. Permitidme que lo diga así de una forma, digamos, más entre nosotros, ¿no? Si volvemos a este punto de 3-5 años, también observamos que el 53,3% de los encuestados piensa que la caída de la infraestructura IT es una amenaza crítica para el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que, como sabéis, y como comentaba Marcela, durante los últimos meses se ha incrementado mucho los procesos de transformación digital de las compañías, es decir, se ha incrementado la inversión masiva de tecnología para optimizar procesos, sistemas y capacitar a las personas. Y toda esa infraestructura puede fallar. Lo que estamos diciendo aquí es que el 53% de las personas piensa que esa infraestructura puede fallar y si falla puede generar importantes pérdidas. Y fijaros que también, muy relacionado con este punto, estamos hablando que esa digitalización, esa integración de sistemas, esa minimización de latencia de procesos tiene que estar gobernada. Y que no existen ahora mismo buenas metodologías o buenas frameworks que permitan gobernar esa infraestructura tecnológica que se ha desplegado. Es decir, tenemos diferentes tecnologías, poca metodología, poca gestión, y eso hace que obviamente el riesgo de que esto caiga, de que no sea disponible, pues se incrementa. Y por último, fijaros que ya un poco más pesimista, en un plazo de a 5 o 10 años, el 50,2% de los encuestados piensa que las tecnologías pueden volverse en contra nuestra, en contra de los humanos, ¿no? Estamos hablando de tecnologías como inteligencia artificial, nanotecnología, computación cuántica, ¿no? Bueno, lo que estamos diciendo es la tecnología puede ayudarnos, pero tememos, o el 50% teme que de 5 a 10 años se pueda volver en contra nuestra. Y permitidme también que siga con este recorrido sobre el riesgo en algo que me llamó mucho la atención, es obtenido hace menos de un mes, un poquito, como veis aquí,
es que según una encuesta de Gartner, el 88% del comité de dirección considera la ciberseguridad como un riesgo de negocio, ¿no? Comentaba Tito al principio, ¿cuál es el coste financiero que me puede generar un incidente de ciberseguridad, ¿no? Es decir, actualmente el 88% de los directivos consideran el riesgo ciber como un riesgo de negocio. Y tanto es un riesgo operacional como todos sabéis, ¿no? Es decir, hay que entender cómo el ciberriesgo puede afectar a nuestro negocio, a nuestra cuenta de resultados. Y en este punto, pues a nosotros nos gusta hablar o transmitir a nuestros clientes que es que el riesgo ciber es un riesgo muy particular, es un riesgo complejo, es un riesgo dinámico, es evolutivo, es un riesgo operacional y es un riesgo transversal porque afecta a las diferentes áreas de una organización, afecta a las diferentes personas que gestionan esas áreas y además las preguntas que pueden tener o las preocupaciones de las diferentes personas de una organización alrededor del ciberriesgo, pues son diferentes también, ¿no? Aunque estén relacionadas entre sí. Por ejemplo, como veis aquí, y como también comentamos al principio, es al director general de una compañía, lo que le importa es, oye, ¿cuál es la pérdida que voy a tener en los próximos 5 años, en los próximos 10, en los próximos 20 años a consecuencia del ciberriesgo? Eso es lo que le importa y sobre todo cómo afectar eso a la consecución de mis objetivos tácticos o estratégicos. Muy vinculado a esta pregunta sería el CFO, ¿no? El financiero, que efectivamente quiere entender cómo afecta el ciberriesgo a la salud financiera de su organización, al EBITDA, a sus ratios financieros o incluso más. Cuando desde el lado tecnológico o desde el lado de seguros se le pida al financiero una inversión en mitigación, una inversión en transferencia, probablemente nos diga, oye, ¿y cómo va a reducir mi riesgo inherente? ¿Cómo me va a ayudar a reducir la pérdida esperada esta nueva inversión que me pides en mitigación o en transferencia, ¿no? Si nos vamos más a la parte de seguros, a la parte de riesgo, a la parte de que a veces, bueno, sabéis que puede estar o no asociada, ¿no? El responsable de riesgos o responsable de seguros gestiona muchos tipos de riesgos y muchos tipos de seguros, ¿no? Y probablemente, pues este riesgo tan particular, pues necesita entender, oye, ¿cuáles son los principales riesgos existentes, ciberriesgos? Y sobre todo, si yo me estoy planteando transferir parte del riesgo, ¿está preparada mi organización? Comentaba Marce la importancia de recopilar información sobre vuestra posición al ciberriesgo y entender bien hasta dónde habéis llegado, cuál es vuestro nivel de madurez para luego poderla transmitir de una forma eficiente a los mercados. O incluso si yo me planteo transferir, ¿tengo que transferir o tengo que ahorrar? Porque eso es una opción que también tengo. Es decir, si yo espero una pérdida en los próximos 10 años de 5 millones de dólares, ¿qué me compensa más? ¿Invertir en una prima anual en una ciberpóliza o ahorrar dinero, ahorrar esos 5 millones esperados pues para librar las pérdidas de ese posible incidente, ¿no? O si al final quiero transferir, ¿cuál es el límite general? Es decir, ¿qué espero? ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo me cubro? ¿Hasta qué rango me debo cubrir, ¿no? Y por supuesto, en este enfoque en el que, fijaros que estamos dando una visión, ese mapa o ese acercamiento muy financiero al riesgo, tenemos al responsable de seguridad, al CIO, al CTO, al CISO, que también se preguntan cosas alrededor del ciberriesgo, ¿no? ¿Cuál es su nivel de madurez? Y todas estas personas, por mi experiencia, están siempre en el día a día, están siempre preocupados, ¿no? Y muchas veces les falta tener esa visión global, más estratégica, más de gestión, que ayuda muchas veces a parar y decir, vamos a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer, no? Y sobre todo a poder tomar decisiones con información cuantitativa. Es decir, fijaros que yo siempre digo que la misión de un CISO, de un CTO, de un CIO es priorizar. Priorizar porque no tenemos o no tienen recursos ilimitados. Y para priorizar tenemos que medir. Si medimos, mejoramos. Si medimos, podemos priorizar. Podemos invertir de una forma inteligente en mitigaciones. Podemos entender cuáles son los proyectos que tienen mayor prioridad, ¿no? Y todas esas preguntas son las que se hace el CISO, ¿no? ¿Cuál es el impacto que pueden tener determinadas amenazas? ¿Cómo interpretar esta información para diseñar planes de mitigación? E incluso, fijaros, si yo quiero justificar nuevas inversiones en mitigación, es decir, si yo quiero de alguna manera justificar que se necesitan $500.000 más en mitigación, ¿cómo puedo justificar que esos $500.000 van a reducir el riesgo? Lo que os decía, al final estamos hablando de gestionar el riesgo, de entender cómo iniciativas de mitigación o transferencia ayudan de una forma objetiva a reducir el riesgo
a reducir la pérdida esperada, ¿no? Entonces, para contestar a estas preguntas y para, de alguna manera, poder priorizar y poder gestionarlo y poder, digamos, controlarlo, nosotros lo que os ayudamos, lo que os ofrecemos es ayudar a gestionar el ciberriesgo, ¿no? Y esa gestión del ciberriesgo va a facilitar muchas de las respuestas a las preguntas que veíamos en la anterior slide. ¿Y cómo hacemos esa gestión del ciberriesgo? Bueno, pues yo creo que si hay muchas personas, risk manager o responsables de gestión del riesgo, veréis que no estamos inventando nada nuevo. El riesgo ciber es un riesgo particular, pero que tiene un enfoque pues, parecido a otro tipo de riesgo, ¿no? Entonces, nosotros lo que os proponemos es que podáis identificar o evaluar de una forma cualitativa o cuantitativa el riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, identificar pues, cuáles son mis principales amenazas, mis principales activos, entender bien cuál es la probabilidad, impactos, etcétera. Una vez que yo tengo la parte de identificación y evaluación, poder mitigar, y aquí en este punto, fijaros que lo que estamos diciendo es que tenemos que incorporar sistemas, diseñar procesos y formar a personas para mitigar este riesgo inherente que yo estoy aquí pasa a ser residual. O una vez que yo he mitigado el riesgo, poder tomar la transferencia como una alternativa, ¿no? En este caso lo que estamos diciendo es que la transferencia del riesgo se transfiere parte del riesgo, se transfiere el ciberriesgo residual y que obviamente el mercado asegurador, la ciberpóliza, es una forma de transferir el riesgo, pero no es la única. Probablemente vosotros tendréis acuerdos tecnológicos con proveedores y tienen un SLA, un Service Level of Agreement, es decir, ellos se comprometen a proporcionar un determinado nivel de servicio y si no lo proporcionan, pues tendrán una indemnización. En el momento en que tú firmas esa SLA o que el proveedor llegáis a una SLA, estás transfiriendo el riesgo a una tercera parte, ¿no? Y por último, fijaros que en este proceso de mejora continua de identificar, evaluar, mitigar, transferir, también es importante aprender a responder. Comentaba Marce que cada vez más en Latinoamérica se están dando incidentes, hay siniestros, y lo que es importante es que las compañías sepáis responder. Y para eso necesitáis tener un buen plan, una buena política de respuesta anti-incidente, un buen plan de respuesta anti-incidentes y sobre todo emular o simular lo que deberíais hacer en caso de que se produjera algo. Es decir, identificar bien lo que llaman los responders. ¿Quién va a responder si pasa algo? Desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de gestión del riesgo, desde un punto de vista de cumplimiento de normativa, desde un punto de vista de comunicación con medios, desde un punto de vista, digamos, de erradicación y contención del incidente de una forma corporativa. Bueno, pues todo esto es lo que entendemos como gestión del riesgo. Entonces hoy, fijaros que normalmente si gestionáis otros riesgos, normalmente esa gestión, en la parte inicial, en la moradita, ¿no? En la parte de identificación y evaluación, normalmente lo que se hace es una evaluación cualitativa, es decir, probablemente tengáis matrices de riesgos, una matriz de riesgos, ¿no? En la que pues tendréis una serie de escenarios o amenazas en la que tenéis pues riesgo muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, y la probabilidad pues muy frecuente, frecuente, poco frecuente o frecuente, ¿no? Y a partir de ahí tenéis, digamos, esa matriz de riesgos que es perfectamente válida, por supuesto. Sin embargo, nosotros hoy nos gustaría mostraros un poco otro enfoque, que es identificar, evaluar y calibrar cuantitativamente el riesgo, ¿no? Y aquí, bueno, pues entramos un poco en entender qué es esto de un enfoque cuantitativo para la gestión de riesgo o cómo cuantificar el riesgo, ¿no? Si tuviéramos que definir qué es cuantificar el riesgo, cuantificar podríamos vincularlo a medir, medir el ciberriesgo, pero de una forma cuantitativa. Y con esto lo que hacemos es reducir incertidumbre. Yo siempre digo que con los procesos de cuantificación del riesgo ayudamos a reducir incertidumbre, ayudamos a poner un punto de partida y, por tanto, como hemos medido de una forma, permitidme, objetiva, con observaciones cuantitativas y objetivas, permite que la organización mejore, porque, como os decía, tenemos un punto objetivo para empezar a mejorar, ¿no? Los procesos de cuantificación del riesgo son procesos, permitidme, no diría que complejos, pero que llevan tiempo, ¿de acuerdo? Y que deben de involucrar a diferentes áreas y agentes. Es decir, no hay un buen proceso de cuantificación del riesgo solamente colaborando con los responsables de sistemas o de ciberseguridad. Ahí van a ser partes muy importantes, pero necesitamos la visión de legal, la visión del financiero, de operaciones, e incluso de recursos humanos en algún caso, ¿de acuerdo? Y estos procesos de cuantificación del riesgo lo que hacen es ayudar a priorizar acciones de mitigación, como os comentaba, y a tomar decisiones sobre transferencia,
a partir de datos cuantitativos. Lo veremos a continuación. ¿Y para qué? Yo siempre digo, pues para reducir costos y riesgos. Hacemos estos procesos con estos dos grandes objetivos. Reducir costos, porque yo no quiero tener un sobreseguro, y reducir riesgos, porque tampoco quiero tener un infraseguro. Y porque cuando yo hago este ejercicio voy a reducir riesgos porque voy a identificar nuevas mitigaciones, porque voy a entender cosas que yo antes no sabía, porque voy a tener información que me permite tomar decisiones para mi plan de respuesta ante incidentes, para mejorar mi business impact analysis, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para justificar nuevas inversiones. Como os decía, en el momento que yo cuantifico el riesgo, puedo entender cómo la mitigación es efectiva, cómo la transferencia es efectiva, porque cuantifico, es una resta. Si yo soy capaz de un riesgo inherente de 3 millones de dólares, si yo soy capaz de reducirlo a 2,5, pues obviamente eso es una forma objetiva de entender hasta qué punto la mitigación es efectiva. Y porque, como os decía antes, va a proporcionar información práctica de una forma transversal a los responsables a los responsables de operaciones, responsables de seguridad, al comité de dirección, a los comités a los responsables de riesgos y seguros, es decir, información práctica y transversal a todos los agentes. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues como sabéis, hay diferentes metodologías, hay herramientas, pero lo importante de un proceso de cuantificación es eso, el proceso. Es importante que tengáis esto en cuenta, ¿vale? No hay ninguna herramienta, permitidme, que per se os cuantifique el riesgo. Ninguna. Hay herramientas que os proporcionan benchmarking, que os proporcionan información de bases de datos, pero el proceso, o sea, la cuantificación del riesgo empieza un proceso. Un proceso es importantísimo, un proceso además personalizado para cada cliente, ¿no? ¿Y nosotros cómo hacemos este proceso? Bueno, pues lo primero, como veis aquí, lo hacemos en 6 fases, ¿no? Vamos a entrar un poquito en detalle, pero básicamente para que veáis, lo primero que hacemos es identificar con vosotros escenarios de ciberriesgo. Un escenario no es otra cosa más que intentar analizar hasta qué punto una amenaza, un ransomware, una brecha de datos, una indisponibilidad del sistema, una denegación de servicio puede afectar a vuestros activos esenciales, un servidor de Active Directory, un servidor de ERP, un servidor de sistema GIS, un servidor SCADA, ¿vale? Y una vez que hemos identificado los escenarios, entender y calibrar rangos de pérdidas y probabilidades de ocurrencia, que es la fase 2. Para mí es la fase más importante porque con estos talleres de calibración multidisciplinares involucrando diferentes personas somos capaces de entender de una forma muy ajustada los rangos de impacto que podemos obtener y la probabilidad de ocurrencia de esos escenarios. Una vez que tenemos esos datos, como veremos, ya a partir de ahí podemos aplicar, pues nosotros lo hacemos aquí en la cocina, como digo yo, modelos de simulación, emular mediante técnicas de simulación de Monte Carlo, con distribuciones log normales, la que sea. Pero lo importante es que en la fase 2 tenemos inputs ajustados. Y esa cuantificación lo hacemos pues de dos formas. Una orientada a cuantificar diferentes tipos de amenazas. El impacto puede generar un ransomware, el impacto que puede generar una brecha de datos, el impacto que puede generar una negación de servicio, pero también cuantificamos qué tipos de pérdidas pueden generarse a consecuencia de esos escenarios que hemos diseñado. Y por último, en las fases 5 y 6, lo que hacemos es dar acciones. Para mí es muy importante. Es decir, con toda la información que hemos retomado y hemos analizado entre las fases 1, 2, 3 y 4, damos acciones para mitigar el riesgo y proporcionamos acciones para realizar un óptimo proceso de transferencia. De hecho, bueno, pues me gustaría mostraros pues algunos de los inputs, ¿no? O de los, mejor dicho, de los outputs que generamos, ¿no? Con este tipo de procesos. Fijaros que en la fase 1, sé que está muy pequeñito, pero bueno, para haceros una idea, si tenéis más, otro día estamos dispuestos a tener conversaciones particulares con vosotros. Pues en la fase 1, como veis aquí, pues identificamos, en este caso, 10 escenarios, pues con amenazas específicas y siempre muy personalizados. De nada vale el hablar de escenarios genéricos. Tenemos que entender bien vuestra topología de red, vuestra idiosincrasia, vuestra forma de trabajar, vuestros activos esenciales y diseñar esos escenarios específicos. En la fase 2, como veis aquí, fijaros, inputs realistas con una doble perspectiva, lo que os decía. Para cada escenario tenemos un rango de impacto y una probabilidad de ocurrencia. No es el momento de explicar cómo hacemos eso. Como os decía, si os apetece podemos entrar más en detalle en otra sesión. Lo importante es que después de ese proceso de calibración, de evaluación, de realizar preguntas
etcétera, de cálculos financieros, etcétera, obtenemos que para cada escenario tenemos una doble perspectiva, un rango de impacto medido ya en dinero, en dólares, con una probabilidad, y cómo este rango de impactos es la suma de los diferentes tipos de pérdidas que puede generar un escenario. En este caso, pérdidas por productividad, pérdidas por interrupción de negocio, pérdidas por extorsión, pérdidas por los costes de respuesta al incidente, de reemplazo de activos, de reputación y gestión de crisis, pérdidas por multas, pérdidas por reclamaciones de terceros y pérdidas por los costes legales que implican esas multas y esas reclamaciones por terceros. Una vez que tenemos este cuadro, que es lo principal, para mí es lo principal tener este cuadro, a partir de aquí podemos empezar a jugar con estos datos y daros información muy interesante. Por ejemplo, aquí podemos hacer esa emulación de escenarios agregados y lo que le importa a vuestro CEO es decir, mire, señor CEO, en los próximos 10 años usted va a perder 5.700.000 dólares a consecuencia del ciberriesgo como mínimo. Esa es la pérdida esperada de aquí a 10 años. O si nos vamos a 20 años, que sepa usted que va a perder 7.600.000 dólares como mínimo. Si nos vamos a 50, pues son 11 millones, ¿no? Este es el tipo de información que nos ayuda de una forma agregada a tomar decisiones. Y del mismo modo, pues fijaros que podemos hablar de cuál es el impacto que puede generar cada amenaza. Pues un ransomware en un entorno on-premise, un malware en un activo NAS, una denegación de servicios sobre un sistema de gestión, una denegación de servicios sobre el sistema VPN, un fallo de sistema RP, una brecha de datos de salud, una brecha de datos de geolocalización. Bueno, pues podemos entender para cada tipo de amenaza cuál es la pérdida, digamos, esperada, ¿no? Aquí siempre pongo un ejemplo muy interesante, que es que con un cliente observamos cómo la pérdida asociada a un ataque de ransomware en un entorno on-premise, calculamos que en casos catastróficos podría llegar a los 20 millones de dólares, pero si esta misma amenaza se producía en entornos cloud, el caso catastrófico era de 1 millón. El cliente se dio cuenta de que para activos esenciales, la estrategia de migración de entornos on-premise a cloud, pues era buena estrategia. Del mismo modo, fijaros que hacemos este mismo ejercicio con las pérdidas cubiertas. Es decir, ese análisis profundo que hacemos en la fase 2 nos permite extraer cuáles son las pérdidas que pueden estar cubiertas por una ciberpóliza y cuantificamos de una forma objetiva esas pérdidas cubiertas, ¿no? En este ejemplo vemos que el 59% de las pérdidas pues, tendrían que estar vinculadas a parte de reclamaciones por terceros y solamente un 14% por extorsión y un 13% por interrupción de negocio. Otra interpretación, veríamos aquí pues que solamente por pérdidas de responsabilidad civil, pues en casos catastróficos podríamos estar hablando de más de 10 millones de dólares, ¿no? en pérdidas. Y una vez que tenemos toda esta información, lo que os decía, lo importante, todo esto es importante, todo esto da visibilidad, todo esto da información para tomar decisiones, pero lo importante en este caso es entender cómo utilizar esta información para dar acciones. Y en este caso, fijaros, y lo que hacemos es que os proponemos acciones que os ayuden a mitigar el riesgo. Nosotros hablamos siempre de objetivos de mitigación y cada objetivo de mitigación pues, tiene una serie de acciones que ayudan a reducirlo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues la pregunta es, oye, si yo incremento mi presupuesto en mitigación, ¿cómo reduzco el riesgo? Bueno, pues comprobamos y mostramos a este cliente pues que si incrementaban en más de 100.000 dólares era la cantidad el presupuesto actual en mitigación, pues el riesgo inherente se reducía un 28%, ¿no? Y cuando nos vamos más a la parte de transferencia, obviamente que también es muy importante, obviamente, pues aquí lo que hacemos es con toda esta información, pues oye, ayudamos a diseñar un buen producto personalizado para el cliente y sobre todo ayudamos a establecer límites generales de indemnización. Pues en este caso a este cliente lo que le decíamos es, mira, entendemos que nuestra recomendación es que tu límite general de indemnización no sea inferior a los 8,5 millones de dólares, ¿no? Bueno, pues si quieres algo, y esto te cubría el 99,5% de los incidentes van a estar por debajo de este nivel de cobertura, ¿no? Bueno, pues esta información ayuda a tomar decisiones sin ninguna duda. O, en este caso, poder jugar hasta qué punto esa transferencia, si se lleva a cabo, es efectiva. Y aquí, por ejemplo, demostramos que con un business case a 10 años, demostramos al cliente que la transferencia le ayudaba a ahorrar dinero, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy interesante y que ayuda pues, a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, bueno,
fijaros que todo esto está muy orientado aquí a la parte de identificar, calibrar cuantitativamente, era un poco el objetivo de esta sesión. Y si os parece, vamos a ver en los siguientes minutos, me gustaría discutir con Marcela de una forma, permitidme, pues dialogada, hasta qué punto todo esto que hemos hecho, bueno, pues ayuda a llevar a cabo la estrategia de transferencia, ¿no? Y yo siempre digo que la estrategia de transferencia es una inversión que complementa el proceso de mejora continua de gestión del riesgo. Yo creo que es como el broche final. Entonces, permitidme, tenemos aquí una serie de preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla y así puedo ver a Marce. Y así, Marce, si quieres. Perfecto. Marce, pues yo, si te parece, ahora que ya estamos así un poco cara a cara, pues si me permites, te voy a hacer una serie de preguntas y tenemos esta discusión abierta, si te parece, ¿vale? Entonces, a ver, desde tu punto de vista experto, ¿en qué momento crees que es el adecuado para transferir el riesgo residual? Es decir, ¿cualquier compañía ahora mismo puede transferir el riesgo residual? ¿En qué momento crees que sería el adecuado? ¿Cuándo una empresa tiene que decir, ahora es el momento? Cuéntanos un poco desde tu punto de vista. Claro que sí. Vale, bueno, gracias por la exposición muy completa. Y sí, terminamos, como le dice Fernando, la transferencia es como el broche de oro de toda esa estrategia de ciberseguridad. Por eso les decimos que el seguro no es la única solución. Si bien es una solución, no es la única. El momento en el que se debe dar esa transferencia, bueno, depende mucho de la situación de cada empresa, pero es después de que cada empresa ha entendido su riesgo. Si bien los servicios que acaba de mencionar Fernando sirven para que muchos entiendan su riesgo, puede que algunas empresas ya hayan hecho algo parecido y lo entiendan. Entonces nosotros como broker podemos como traducir eso y revisar, bueno, qué necesitan el seguro. Puede que les sirvan no todos los servicios de Fernando, sino algunos. Digamos, nosotros nos adaptamos al estado en el que está cada cliente, porque cada cliente es un mundo diferente. Entonces cada cliente depende de sus procesos internos. Pero yo digo que el momento adecuado es cuando entienden su riesgo, saben, pueden tener una idea de cuánto cuesta, lo han cuantificado o lo han medido de cierta manera y saben cuáles son sus peores escenarios. Entonces, mira, yo estoy preocupado por una interrupción del negocio porque yo tengo unas plantas, o yo estoy preocupado por mi pérdida de base de datos porque yo soy una institución financiera y tengo en mis bases de datos una información muy confidencial y las estoy cuidando de esta manera. Entonces, cuando ya han analizado, porque el seguro tiene bastantes coberturas, el seguro tiene un capítulo de responsabilidad civil, de pérdidas propias, de gastos de expertos, y a veces esos gastos o coberturas se sublimitan o se limitan, entonces dependemos de las necesidades del cliente para saber qué se limita o qué no. Además, en este mercado duro, a veces nos pasa que los clientes pueden ser no asegurables. Entonces, después de hacer un proceso del seguro, salimos al mercado, los mercados nos dicen, mira, a este cliente no entendía su riesgo antes y sale que no tiene un multifactor de autenticación, no tiene unas medidas que son requisitos para el mercado. Entonces nos toca devolvernos y decir, bueno, revisemos el riesgo, entonces volver a hacer el trabajo. Entonces yo siempre creemos que cuando entendamos el riesgo, sepamos que los controles y las medidas son suficientes. Obviamente, depende del tamaño de la empresa también. Si estamos hablando de una pyme o una empresa más pequeña, obviamente el proceso es más sencillo. Si estamos hablando de una empresa del sector industrial, energía, petróleos o un banco, de financieras con un banco o algo, de una empresa grande, obviamente ahí sí es súper clave que ustedes revisen bien sus controles de seguridad y para eso nosotros les ofrecemos estos servicios. Bien, estupendo. Una pregunta. Bueno, te iba a preguntar que qué tipo si se puede transferir todo, pero bueno, yo creo que ya nos has adelantado que la cobertura son, o sea, no se transfiere todo el riesgo. O sea, yo no puedo decir a una empresa quiero que me transfieras absolutamente todo, ¿no? Entiendo que hay una parte que es transferible y otra que no. ¿Nos puedes profundizar un poquito más en esta parte, así de una forma, bueno, brevemente? Exacto, y como tú lo dices, es el riesgo residual. Uno no puede Correcto. transferir todo el riesgo en un seguro y normalmente cualquier tipo de seguros no se puede transferir el 100% del riesgo. Siempre es transferir un riesgo, digamos, después de haber hecho una adecuada gestión del riesgo, queda un riesgo residual y ese es el que queremos transferir. Obviamente hay puntos que a veces no se transfieren, por ejemplo, las pérdidas indirectas, que son las pérdidas consecuenciales, las que se derivan de la pérdida, las que pueden durar años y años y años, esas no se pueden transferir. Y hay algunas limitantes. Entonces, siempre por eso es adecuado conocernos y saber hasta qué punto puede ir el seguro. Y por eso todo es como una estrategia conjunta que se complementa. Entonces, bueno, yo no pude transferir este riesgo porque esa cobertura no existe, porque a mí no me van a dar la cobertura. ¿Cómo hago yo para gestionarlo?
porque no solo es un seguro, sino es gestión también del riesgo. Muy bien. ¿Cierto? Una reflexión, un poco hablando así contigo en voz alta. En los inicios del seguro, un poco por lo que yo he leído, entiendo que, si no me recuerdo mal, cuando hubo la revolución industrial, las empresas aseguradoras aseguraban a las industrias que tenían una serie de requisitos de seguridad de cara a los trabajadores, es decir, que de alguna manera aseguraban a aquellas empresas que cumplían unos mínimos requisitos, ¿no? Y entonces eso lo que hacía es que la visibilidad que tenían estas empresas delante de clientes, proveedores, eran de empresas que se hacían las cosas de una forma, pues, rigurosa, ¿no? Extrapolándolo, ahora mismo el hecho de que una empresa tenga una ciberpóliza significa algo, es decir, desde tu punto de vista es una buena señal de que están haciendo las cosas bien a día de hoy, porque sé que los mercados, bueno, desde el 17 para acá las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Pero ahora mismo el hecho de que una empresa tenga una ciberpóliza dice algo de ella, no dice nada, dice algo bueno, algo malo, un poco tu opinión, es una discusión abierta. Claro que sí, ese es un muy buen ejemplo que acabas de poner, eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, digamos, el hecho de que una empresa sea asegurable y que pueda acceder a un seguro significa que tiene unos mínimos de controles y seguridades que son requeridos por el mercado de seguros y reaseguros. Nosotros hemos identificado algunos de esos mínimos, obviamente cada asegurador y reasegurador es un universo y algunos que se fijan en unos temas más que en otros, pero por ejemplo, uno de ellos es el multifactor, tener un doble factor de autenticación para acceder a un sistema. Entonces yo tengo una clave y tengo que poner mi huella o tengo algo, digamos, cuando vamos al cajero automático que vamos a sacar plata, a mí me piden tener la tarjeta y me piden tener una clave, eso es un doble factor, eso es algo que se está exigiendo ahorita casi que siempre, eso es, entonces todas las empresas en este momento que hayan renovado en el 2021 y de ahora en adelante tengan una póliza, deben tener un multifactor, entonces el hecho de que la empresa sea asegurable, como dice Fernando, habla bien de su riesgo porque ahorita tener un seguro significa que gestionamos bien nuestro riesgo. Antes del 2020 era muchísimo más fácil. Más fácil. Y conseguíamos empresas que no tenían ni siquiera planes de continuidad al negocio, que no tenían temas que son más fundamentales en este momento y que puedan tener acceso a un seguro porque era un mercado blando, porque era un mercado mucho más relajado, pero en este momento, por eso digo, que hayan renovado su póliza en el 2021, que es donde están mirando con lupa, eso dice bastante. Pero ese es un muy buen ejemplo porque eso es lo que está ocurriendo básicamente. Y ya para esta parte de un poco de discusión, desde tu experto punto de vista y como gran conocedora de los mercados, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar este tipo de producto en los próximos 2-3 años? ¿Hacia qué tipo de control, no sé si de controles, pero cuál es la evolución natural de este tipo de producto? ¿Se va a endurecer todavía más? ¿Va a haber un poco más de flexibilidad? ¿Va a depender de los adversarios, del número de incidentes? ¿Cuál es tu opinión? Porque aquí no hay bola de cristal, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? Tan fácil, además con la pandemia que nos mostró que de un día para otro podemos cambiarnos 100%. Yo sí creo que el mercado se va a seguir endureciendo, se va a volver más técnico, van a ser más exigentes por el tipo de riesgo, por las consecuencias que hemos visto que puede tener este tipo de riesgo, las consecuencias catastróficas que hemos visto, porque, por ejemplo, lo del riesgo sistémico que hemos visto que solo un ataque a una empresa puede afectar a miles y miles de otras empresas que adquieren un servicio, entonces puede que nosotros tengamos unos buenos seguridades y controles, pero adquirimos un servicio de Microsoft y Microsoft tiene una vulnerabilidad y nos vemos afectados. Entonces es un riesgo bastante delicado que yo creo que tiende a endurecerse, pero de la misma manera va a ser necesario. Entonces tenemos es que jugar entre, bueno, es necesario adquirirlo, pero ¿de qué manera lo tengo que adquirir? Porque en pues digamos, en lo que nosotros hemos vivido, estamos viendo que cada vez va a ser más difícil. Sin embargo, no puede dejar de existir por la necesidad que tiene. Entonces va a ser como un poquito más difícil de lo que ha sido en los últimos años, pero va a estar a disposición de las empresas aseguradas que gestionen adecuadamente su riesgo. Pues nada, yo te diría, Marce, danos una conclusión para si abrimos un turno de preguntas si queréis, una conclusión final de esta charla. Yo si quieres luego te corroboro, te añado, pero desde tu punto de vista, una conclusión final para acabar. Claro que sí, bueno, yo creo que el principal mensaje, uno, es el seguro no es, si bien es una salida o una solución, no es la única, los invitamos a gestionar su riesgo, dependiendo de su naturaleza, del tamaño de su empresa, obviamente dependiendo de muchas características, para eso estamos en Willis y en Unity como para ayudarlos a identificar esas necesidades.
Entonces, el seguro es, como decíamos, el broche de oro de la estrategia de ciberseguridad y por eso es necesario hacer una transferencia, pero antes habiendo hecho una adecuada gestión del riesgo. Entonces, yo creo que la principal conclusión desde este lado. Ahora tú, ¿qué conclusión principal nos regalas? Pues yo, Fernando, sí, Marcela, sí. Disculpen, por acá tenemos dos preguntitas en el chat, entonces a ver si se las leo para responderla. ¿Les parece? sí, venga, adelante, Listo. adelante. Aquí hay algo que dice, un planteamiento con pregunta. Respecto de la banca frente al ransomware, hay muchos ataques que por riesgo reputacional no lo dan a conocer, salvo que el impacto sea enorme y trascienda al público. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Esta es la primera. Y la segunda, si les parece que lo leo de una vez, Si quieres, dice... avancemos en la primera para que no se nos olvide. Sí, exacto. Allí se las dejo. Entonces, Pues, Fer, si menciono algo, ya te doy la palabra. sí, bueno, vamos a ver, mirad, el riesgo reputacional es uno de los riesgos, es uno de los tipos de pérdidas más complejas de cuantificar, pero es posible cuantificarlo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que las empresas son soberanas para comunicar o no un ataque, ¿de acuerdo? Y entonces ahí los gastos de gestión de crisis, toda la parte de comunicación a medios de comunicación y a partes interesadas es fundamental, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, que hay bancos y hay entidades financieras que deciden comunicar de una forma abierta que han tenido un incidente y hay otros que no, ¿no? Entonces, en este caso, como sabéis, si la pregunta es, ¿hay empresas que no cuentan, que han sufrido un ataque y prefieren mantener en la oscuridad? Pues claro que sí, obviamente. Y de hecho, nosotros como Willis y las aseguradoras reciben muchísimos más incidentes de lo que aparecen en la prensa y en los medios de comunicación. Y la segunda pregunta, en cuanto a la parte de cuantificación, pues muchas veces nos tenemos que fijar en cómo afecta o qué gastos implícitos y directos lleva todo lo que es la gestión de la crisis para poder cuantificar el impacto reputacional que tiene, digamos, un incidente, ¿no? Y para que un poco llevándolo al punto de la ciberpóliza, obviamente, si yo por un impacto reputacional pierdo clientes, el ingreso que yo dejo de tener porque pierdo esos clientes nunca va a estar cubierto por una ciberpóliza. Sin embargo, si yo contrato diferentes medios digamos, o consultoras de gestión de crisis o consultoras de comunicación para gestionar todo este proceso, esos gastos sí que caerían cubiertos, ¿no? Entonces, Marce, no sé si quieres complementar o aportar alguna cosa, que seguro que sí. No, pues estuvo muy completo. Yo creo que lo ideal, yo creo que las empresas buscan es que no se publiquen cuando tienen un evento. Eso es como básico. Y como dicen a la persona que formuló la pregunta, los que se han publicado es porque se salió de las manos y algo pasó. Entonces, el riesgo reputacional, como menciona Fernando, es algo clave y hay que aprender a manejarlo. La póliza da unas herramientas, pero como decimos, no cubre 100% las consecuencias de estas pérdidas que puedan tener. Si quieres, cuéntanos cuál es la otra. Sí, Listo, gracias. Ajá. Quería aprovechar, me han mandado algunas preguntas a mi chat personal, algunos de los que están, y algunas sencillas, pero que creo que es importante. Cuando hablan de que no hay capacidad, eso es muy normal tal vez para nosotros en el mundo asegurador entender que no hay capacidad. Pero tal vez de hablarlo muy cortito, tengo 3 preguntitas más para ver si acabamos a las 10:05 para no extendernos tanto. Si comentas qué es no tener capacidad. Claro que sí, tienes toda la razón, 1000 disculpas. A veces nosotros hablamos y en nuestros términos y se nos olvida que capacidad es cuando una aseguradora les ofrece un seguro, ellos están dando de su capacidad propia para soportar un riesgo. Si ese riesgo, digamos, ustedes tienen un ataque de un hacker y ese riesgo, su seguro, tiene un siniestro, la aseguradora da de su capacidad, ellos pagan ese siniestro. Entonces, cuando la aseguradora da capacidades que ellos tienen, digamos, una bolsa, por así decirlo de una manera más coloquial, con la que van a soportar el siniestro. Entonces, lo que están haciendo las aseguradoras en este momento es bajar esa capacidad porque han visto que los siniestros están altos. Entonces, ellos dicen, yo ya no puedo dar 10 millones de dólares por riesgo, que es usualmente lo que dan. Ya no voy a dar 10 millones de dólares porque donde se siniestren todas, me quedo sin capital.
ahora lo estoy bajando a 5. La mayoría de las aseguradoras están haciendo eso. Dicen, ya no te voy a dar 10, sino te doy 5. Lo que antes conseguíamos en $10 millones, ahora nos toca dividirlo en 2 o 3 aseguradores y reaseguradores. También hay muchos que han dicho, yo ya no hago riesgos cibernéticos porque mi cartera se siniestró toda y ya no puedo hacerlo, o porque ya no me interesa el riesgo por el momento que está viviendo. Entonces, por un lado, estamos viendo que están disminuyendo y por el otro lado se están saliendo. Entonces, no es tan fácil. Para bancos antes conseguíamos 100 millones de dólares a nivel regional o en Londres, ya se están consiguiendo máximo 50, 70 millones de dólares porque las aseguradoras han disminuido esa parte. Ok, la otra pregunta, y creo que es importante nada más ampliar, de que para Panamá y Centroamérica, al no tener compañías multinacionales en la región, es un poco más complicado, porque muy pocas compañías tienen alguna capacidad disponible para cyber, muy chiquita, y casi todo tiene que irse al mercado internacional, ya reaseguro. Entonces, quedamos más limitados para poder conseguir cobertura, ¿no? Nada más para ampliar. Otra pregunta me dicen, todos estos análisis que hace Willis, básicamente ¿en qué se basan? ¿De dónde lo sacan? Porque me imagino que hay mucho tema actuarial aquí y información. Así que no sé si Fernando tal vez. Sí, claro, sí, por supuesto. Todo eso, es una muy buena pregunta. Todos estos análisis se obtienen de vuestra información. Es decir, nosotros lo que hacemos son, para llegar a ese cuadrito que veíamos de las pérdidas por escenario, lo que hacemos es hacer talleres de calibración y somos capaces de, con vosotros, calibrar esos rangos de pérdidas y esas probabilidades utilizando la información financiera que nos proporcionáis, llevando a cabo lo que llamamos talleres de calibración. Es realmente, permitidme, increíble la cantidad de información que se obtiene. Marcela, además, que ha participado activamente en algunos de estos talleres, se obtienen, y lo que siempre digo, es un ejercicio que describe el riesgo en la organización. No, el tema de los benchmarking, el tema de las cosas parecidas a nuestros peers está muy bien como referencia, pero la idea de hacer este ejercicio es que analicemos de una forma exhaustiva y ajustada y profunda el riesgo inherente en cada organización de una forma, digamos, específica, muy personalizada, ¿no? Y bueno, pues tenemos nuestra metodología para que esos rangos, yo siempre digo, rangos ajustados, parece un poco contradictorio, pero son rangos ajustados a vuestra realidad. Y bueno, somos capaces de hacer esos rangos que luego, permitidme, cuantificamos y damos, digamos, cocinamos esos datos, pero lo importante es que los datos iniciales son consensuados con la organización directamente, ¿vale? No son datos ni inventados, ni bases de datos, son datos de la organización. Y yo creo que ese es el valor que damos, sin ninguna duda. Y yo creo que la última para terminar y después lo otro lo contestamos por escrito si lo piden. Dice, he escuchado de algo que se llama Silent Cyber. ¿Qué es y si se asegura? Y yo creo que eso es algo que estamos viviendo en otras líneas de negocio de seguro que no son directamente riesgo cibernético, pero tal vez Marce ahí para hacer el closing si comentas un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, esa es una pregunta muy interesante que yo creo que podríamos hacer otro webinar sobre ese tema. El riesgo cibernético silencioso se refiere a las otras pólizas o a los otros ramos. Y es que cyber no es algo independiente, los riesgos cibernéticos están en todo. Entonces, si nosotros sufrimos un ataque de un hacker, podemos generar daños a terceros. Lo que les mencionaba, lo que le pasó a Colonial, que lograron acceder al oleoducto, digamos, este oleoducto puede explotar por un ataque de un hacker y generar daños físicos, daños a terceros, y bueno, etcétera. Entonces, ahí afectaría la póliza de responsabilidad civil extracontractual, la póliza de daños materiales. Lo que pasa es que en estas pólizas antes no se decía, pues porque los riesgos cibernéticos no era algo que existieran o que fuera evidente que podían estar pues poner en riesgo estas pólizas. Las pólizas, por ejemplo, de daños materiales antes no decían nada. No decían si se cubre afirmativamente un ataque de un hacker o si se excluye. Eso es un riesgo cibernético. Si la póliza de ustedes no dice nada, es que tienen un riesgo cibernético silencioso. Si se cubre o no, depende ya del momento en que pasa el siniestro, si la póliza no lo va a cubrir o no, pero es un riesgo porque no sabemos si se va a cubrir y de qué manera se va a cubrir. Eso por un lado. Por el otro, para eliminar esa cobertura, el Lloyds en el 2019, creo que fue en 18-19, dijeron necesitamos eliminar el riesgo cibernético silencioso cubriendo o afirmativamente o excluyendo los riesgos cibernéticos. ¿Qué pasó?
en las pólizas de daños materiales en especial y en algunas de responsabilidad civil extracontractual, y aquí también entra terrorismo y crime, directores y administradores, entran todos los ramos. ¿Qué pasó? Empezaron a excluir los ataques de los hackers. Entonces ya no tenemos un riesgo cibernético silencioso, sino que tenemos un vacío. Por eso, una solución fue a través de la cyber buscar cubrir los daños materiales, que esas pólizas de daños materiales no nos estaban cubriendo porque nos estaban excluyendo. Esto es algo que se puede hacer si tocan el mercado de Londres, piden un poquito más de información, es un proceso mucho más específico, pero es algo que sí se puede hacer. Para poder analizar el riesgo cibernético silencioso, nosotros tenemos algo que lo ofrecemos a todos nuestros clientes, que se llama Gap Analysis, y es que tomamos todas las pólizas e identificamos si en sus pólizas tienen riesgo cibernético silencioso o tienen vacíos de cobertura. Y al final les decimos, bueno, en una cyber es posible o no cubrir estos elementos. Por ejemplo, el de responsabilidad civil es un poquito más difícil porque este mercado está en evolución, el mercado de cyber, y todavía no hemos visto que los aseguradores y reaseguradores quieran cubrir los daños materiales y físicos hacia terceros como consecuencia de un ataque de un hacker. Esto se estaba empezando a ver y llegó la pandemia. Entonces, son temas como sensibles que hay que mirar, y si alguno de ustedes tiene esa duda, lo podemos ver, podemos hacer el gap análisis y lo resolvemos. Gracias. Bueno, yo creo en realidad de que ha sido sumamente enriquecedor la charla de hoy y que la hayamos hecho mucho como una conversación. Sé que hay más preguntas y dudas y yo quisiera agradecerle pues a Fernando y a Marcele por el tiempo en Madrid y también acá en Colombia, en Bogotá, por estar con nosotros hoy, con nuestros amigos y clientes. Y con muchísimo gusto le pido a todos los que participaron en el webinar, que si tienen dudas no dejen de hacérnoslas llegar y con muchísimo gusto pues las ampliamos, ¿no? Así que de parte de Unity Willis Towers Watson Centroamérica, quiero darles las gracias a todos por participar y bueno, en especial a Fernando y Marcela por acompañarnos, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por su participación. Quedamos atentos a dudas o futuros webinars. A vuestra entera disposición. Muy bien. Un abrazo. Cuidaros. Hasta luego. Chao. Adiós. Muchas gracias. Damos por culminado el webinar. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.